En el siguiente video tutorial nosotros vamos a encontrar la masa de m subíndice 1 cuando la masa m está siendo acelerada hacia la derecha desde el punto de vista del plano inclinado a una razón de 2.21 metros por segundo al cuadrado. En este caso sabemos que la masa m es de 2.5 kilogramos. Entonces lo primero que tengo que hacer es el diagrama de cuerpo libre con los ejes coordenados rotados un ángulo de 30 grados porque esa es la inclinación que tiene el plano inclinado, valga la redundancia, con respecto a la horizontal. Aquí está. Entonces yo tengo el peso de la partícula que actúa hacia abajo, el cual se descompone el del peso en X sobre el plano inclinado y el peso en Y, siendo que la fuerza del peso en Y va a ser opuesta a la fuerza normal que ejerce la superficie del plano inclinado con el fin de evitar que el cuerpo de masa m se hunda sobre el plano inclinado. Además tenemos la fuerza de tensión T que estaría siendo llevada a cabo por la cuerda que se encuentra en esta posición. Entonces tendría estas fuerzas y haría la sumatoria primero, la sumatoria de fuerzas en Y para el eje coordenado rotado y posteriormente la sumatoria de fuerzas en X. Para la sumatoria de fuerzas en Y, dado que yo al fijarme en mi sistema y considerando que he rotado los ejes de tal forma que el eje X coincide con el plano inclinado, sé que el eje Y, que sería perpendicular al eje X, no existe un movimiento, no existe alguna aceleración, por lo tanto, la suma de fuerzas en Y es igual a 0, porque el cuerpo no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo desde el punto de vista del plano inclinado, tal como se puede apreciar en el sistema de ejes coordenados. Entonces, como les digo, la suma de fuerzas en Y es igual a 0, donde la fuerza normal iría hacia arriba, positivo, menos la acción del peso, de la componente en Y del peso de la partícula, menos W subíndice Y, tal como se muestra aquí. Dado que manejo un sistema de ejes coordenados retados, en este caso, yo mediría el ángulo de esta posición a esta posición, es decir, la estaría midiendo con respecto al eje Y. En este caso, para la suma de fuerzas en Y, le corresponde el coseno de 30 grados, que es la inclinación del plano inclinado. Entonces tendríamos para la componente en Y del peso de la partícula coseno de 30 grados por el peso de la partícula, que sabemos que es m, la partícula m, por la aceleración de la gravedad. Esto, con los datos que nosotros tenemos de la masa de la partícula igual a 2.5 kilogramos y la aceleración de la gravedad siendo una constante igual a 9.81 metros por segundo al cuadrado, nos da una fuerza de 21.23 newtons. Y despejando tenemos que la fuerza normal es igual a 21.23 newtons. Ahora, llevamos a cabo la suma de fuerzas a lo largo del eje X. La partícula, desde el punto de vista del plano, desde el punto de vista del plano inclinado, se aceleraría hacia la derecha, tal como le indica la flecha. Entonces, la aceleración de la partícula para la suma de fuerzas en X sería positiva. Consideramos la razón de la aceleración de 2.21 metros por segundo al cuadrado como positiva, que estaría multiplicando a la masa m de la partícula. La masa m de la partícula, lo cual lo tenemos aquí, 2.5, la masa m de la partícula por la aceleración, 2.21, 5.52 newtons. Entonces tendríamos que, para que se acelere tal cuerpo hacia la derecha, están actuando dos fuerzas. La fuerza de tensión llevada a cabo por la partícula, que también se ejerce hacia la derecha, en dirección en que jala la cuerda, y en la componente en X del peso de la partícula que iría hacia el otro lado, tal como se aprecia aquí. Positivo para la fuerza de tensión T que va a la derecha, negativo para la componente en X del peso de la partícula, y como yo sé que es el eje coordenado rotado, para la componente en X le correspondería el seno en este caso de la rotación de los ejes, que es la inclinación del plano inclinado con respecto al horizontal, 30 grados, seno de 30 grados, por la masa de la partícula por la aceleración de la gravedad. Esto me daría para este ejercicio 12.26. Al despejar la fuerza de tensión T, obtendríamos para este caso 16.78 newtons. Ahora, solamente tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre para la masa m subíndice 1. La masa m subíndice 1, de acuerdo al diagrama, está suspendida en el aire, siendo que la fuerza de tensión T, la misma de esta cuerda, pero ahora que se lleva a cabo hacia arriba para lograr suspender en el aire la masa m subíndice 1, tendría signo positivo debido a cierta dirección, mientras que el peso de la masa m subíndice 1, W subíndice 1, iría hacia abajo, tal como se puede apreciar ya que se representa el diagrama de cuerpo libre para la masa m subíndice 1. Entonces, como tenemos que la fuerza de tensión T va hacia arriba, sería positiva, menos el peso de la partícula que va hacia abajo, que sabemos que el peso de W subíndice m sería la masa m subíndice 1 por la aceleración de la gravedad, igual
a la fuerza neta del sistema, que es igual a la masa de la partícula m por la aceleración que tiene, que es la misma aceleración que para m, porque al estar unidas por una cuerda, tanto m como m subíndice 1 tienen la misma aceleración, solamente que para el caso de m subíndice 1 ahora iría hacia abajo y su signo sería negativo. Misma relación, 2.21, pero ahora el signo negativo, tal como se expresa aquí, signo negativo, misma relación. Lo único que tengo que hacer es sustituir la aceleración de la gravedad en esta posición, como se ve aquí, la aceleración del sistema en esta posición, como se ve aquí, y despejar a la fuerza de tensión T. Esta con signo positivo pasa al otro lado con signo negativo, esta se encuentra con signo positivo, con signo negativo, pasa al otro lado de la igualdad con signo positivo. Factorizamos y finalmente despejamos a la masa m subíndice 1, llegando a la solución del problema. Vamos con otro ejercicio. Ahora tenemos para este plano inclinado, el cual se acelera hacia la derecha desde el punto de vista de m sobre el plano inclinado, siendo que m es de 3.5 kilogramos y la relación de la aceleración que va hacia la izquierda es de 1.65 metros por segundo al cuadrado. El plano inclinado tiene un ángulo con respecto al horizontal de 60 grados. Tal como lo pueden apreciar en la imagen. Ahora, voy a hacer exactamente lo mismo que hice para el ejercicio pasado. Voy a rotar el sistema de ejes coordenados. En este caso, la rotación es de 60 grados, la cual se mide desde la dirección que tiene el peso de la partícula, que es a lo largo de la línea vertical, con respecto al eje Y, donde se descompone en Y el peso de la partícula, tal como aprecian en el diagrama. Si la partícula estaría llevando a cabo sobre el plano inclinado una fuerza, la fuerza de su peso, la cual puede componerse sobre el plano inclinado, que sería la componente en X del sistema coordenado rotado, y otra que sería la componente en Y del sistema coordenado rotado. A esta componente en Y le corresponde otra fuerza que la neutraliza con el fin de que la partícula no se hunda sobre el plano inclinado. Esta fuerza es la fuerza normal. Y finalmente tendríamos a la fuerza de tensión ejercida por la cuerda, el cual se mueve en la misma dirección que la aceleración en este caso. No siempre es así. Y nosotros sabemos que jalaría a la partícula hacia la izquierda, tal como se puede apreciar en nuestro eje coordenado rotado, hacia la izquierda. Entonces voy a empezar con la suma de fuerzas en Y, que es igual a 0. ¿Por qué? Porque dado que el cuerpo, la partícula m, no se hunde sobre el plano inclinado, las fuerzas que se llevan a lo largo del eje Y rotado serían iguales. La fuerza neta a lo largo del eje Y sería igual a 0, dado que este cuerpo no salta ni se hunde sobre el plano inclinado. Aquí lo tenemos, igual a 0. En el eje Y participa la fuerza normal y la componente en Y del peso de la partícula. Fuerza normal positiva va hacia arriba, el peso de la partícula negativa va hacia abajo. Entonces yo tengo, como el eje coordenado se ha rotado 60 grados, tendría para el componente en Y del peso de la partícula el coseno de 60 grados por la masa de la partícula por la aceleración de la gravedad, que en este caso nos da 17.16 newtons. Despejando la fuerza normal ya tendríamos la definición de la fuerza normal. Ahora yo voy a considerar la suma de fuerzas en X a lo largo del eje Y. Son dos fuerzas. La fuerza T que va hacia la izquierda le corresponde el signo negativo, como se aprecia aquí. La componente en X de la partícula que va hacia la derecha le corresponde el signo positivo, los cuales son iguales a la masa de la partícula por la aceleración del sistema. Como la aceleración del sistema es hacia la izquierda, en este caso sería negativa, y sabemos que la masa de la partícula es 3.5 y la aceleración del sistema tiene una relación de 1.65 metros por segundo al cuadrado. Dicho producto entre ambas cantidades nos da una fuerza de 5.77 newtons, a lo cual es igual la menos fuerza de tensión, menos la magnitud de la fuerza de tensión, más la magnitud de la componente en X del peso de la partícula. Como yo sé que el eje coordenado se ha rotado 60 grados y que le corresponde la componente en X, sería en este caso el seno de 60 grados para la componente en X por la masa de la partícula por la aceleración de la gravedad, que en este caso me da 29.73 newtons. Despejando la fuerza de tensión, obtendría que su definición para este ejercicio con los datos proporcionados es de 35.5 newtons. Ahora,
es el momento de hacer el diagrama de cuerpo libre, que para este caso me quedaría exactamente igual que en el caso anterior, porque en ambos casos, primer ejercicio y este presente segundo ejercicio, tenemos un cuerpo de masa m que está suspendido en el aire siendo sometido a dos fuerzas, la fuerza de tensión que lo jala hacia arriba, sí, o que y el peso de la partícula m que lo estaría sometiendo en dirección hacia abajo. Aquí tenemos dichas fuerzas representadas en el diagrama de cuerpo libre para la masa m subíndice 1. Entonces tenemos la fuerza de tensión positiva, la magnitud de la fuerza de tensión positiva por ir hacia arriba, menos la magnitud del peso de la partícula hacia abajo por ir hacia, con signo negativo por ir en dirección hacia abajo. Como de acuerdo a nuestro diagrama de nuestro sistema, desde el punto de vista de m, la aceleración iría hacia la izquierda. Entonces, desde el punto de vista m subíndice 1, la aceleración, una vez que se ha hecho este cambio, de aquí a acá, la aceleración va hacia abajo. Y como va hacia abajo, le corresponde la aceleración del diagrama de cuerpo libre para la masa m subíndice 1, el signo negativo de la masa del sistema, es decir, masa m subíndice 1, la aceleración, la misma aceleración que tiene el sistema en todo el desarrollo de este segundo problema. ¿Cuál es? Es la de 1.65 metros por segundo al cuadrado. Entonces tenemos 1.65 metros por segundo al cuadrado, tal como se muestra ya aquí en la sustitución de la aceleración en esta posición y de la aceleración de la gravedad de 9.81 en esta posición. Lo único que tenemos que hacer ahora es despejar la fuerza de tensión. La fuerza de tensión tiene signo positivo, pasa al otro lado de la igualdad con signo. Tiene signo positivo, pasa al otro lado de la igualdad con signo negativo. La masa menos m subíndice 1 por la aceleración del sistema tiene signo negativo, pasa al otro lado de la igualdad con signo positivo. Ahora solamente tenemos que factorizar la parte izquierda de nuestra expresión 30 con respecto a m subíndice 1 y despejamos dicha masa m subíndice 1 con el fin de obtener su definición, que para este caso es 4.35 kilogramos. Entonces, sería todo por el momento. Nos vemos en los próximos videotutoriales. Hasta pronto.